¿Y si el refugio diplomático deja de ser seguro? El caso Damiba lo cambia todo. Poheri Damiba, expresidente de Burkina Faso, fue extraditado desde Togo. De gobernar una nación, pasó a una celda militar, esperando juicio en Ouagadougou. Este proceso marca un antes y un después en África Occidental. Por primera vez en la historia reciente, un presidente exiliado es devuelto para enfrentar la justicia, dinamitando la tradición del asilo, esa protección silenciosa que durante décadas blindó a los poderosos caídos. La pena de muerte ha sido retirada, pero Damiba encara posibles condenas de varias décadas tras las rejas. Se le acusa formalmente de corrupción, lavado de dinero y conspiración para derrocar al gobierno actual. Delitos que podrían convertir los próximos 20 o 30 años en una larga prisión. Aquí no solo está en juego el destino de un hombre. Está en riesgo la credibilidad de la justicia burkinesa, la estabilidad de toda la región y la promesa de protección para futuros exiliados en África Occidental. Si la extradición y el juicio de Damiba sientan precedente, cualquier líder exiliado sabrá que el asilo ya no es garantía. El poder y la seguridad de antiguos dirigentes se tambalean, y los gobiernos regionales deberán repensar sus alianzas y mecanismos de protección. La reputación internacional de los países también queda a prueba. ¿Es este el inicio de una era de justicia real o una advertencia para quienes confiaron en el exilio? El juicio de Damiba desafía tradiciones y pone a prueba la fortaleza de las instituciones africanas. ¿Cómo reacciona la sociedad? ¿Qué mensaje envía esto al resto del continente? No presenciamos solamente un juicio. Estamos siendo testigos del derrumbe de un pacto silencioso que, durante décadas, protegió a los líderes derrocados en África Occidental. Poheri Damiba, quien gobernó Burkina Faso tras un golpe, fue expulsado en menos de 2 años. Buscó asilo en Togo, siguiendo una vieja costumbre. Los jefes de Estado caídos encontraban refugio en países vecinos, a salvo de la persecución y la extradición. Este acuerdo tácito ofrecía una red invisible de apoyo. Togo, en particular, se convirtió en santuario para figuras desplazadas, como Damiba, quien vivió bajo protección oficial en Lomé. Sin embargo, esa protección dejó de ser incondicional. La extradición de Damiba no fue inmediata. Burkina Faso ejerció una presión constante, respaldada por Mali y Níger. Juntos forman la Alianza de Estados del Sahel, una nueva fuerza regional que desafía a la CEDEAO y reconfigura las alianzas de poder. Frente a este nuevo bloque y sus exigencias, Togo aceptó entregar a Damiba bajo 3 condiciones: garantizar su seguridad, asegurar un juicio imparcial y prometer que no se le impondrá la pena de muerte. Estas demandas intentan salvaguardar derechos básicos y mantener una imagen de respeto internacional. Pero el alcance de esta extradición es mucho mayor. Si se quiebra la tradición del asilo, cualquier líder exiliado corre el riesgo de ser devuelto a su país. El miedo a venganzas políticas y el aumento de la inestabilidad se extiende por toda la región, socavando la relativa calma que seguía a los cambios de gobierno forzados. Para los gobiernos, la entrega de Damiba marca un giro irreversible. Nadie que pierda el poder puede sentirse a salvo. Para las sociedades africanas, surge un debate ineludible sobre justicia, impunidad y derechos humanos en medio de un panorama regional convulso. ¿Qué se le imputa exactamente a Damiba? Y sobre todo, ¿por qué este juicio concentra tantas miradas? Es momento de adentrarnos en el epicentro del conflicto. Damiba enfrenta una serie de acusaciones que despiertan pasiones y temores en igual medida. Lo que está en juego trasciende su destino personal. Redefine las reglas de la justicia y la política en África Occidental. Esto va mucho más allá de la corrupción. Es una batalla por la supervivencia política en África Occidental. Poheri Damiba, antiguo jefe de Estado de Burkina Faso, regresó del exilio solo para enfrentar acusaciones gravísimas. El gobierno lo señala por corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero la verdadera bomba está en las acusaciones de conspirar para derrocar al gobierno y, aún peor, de planear el asesinato del presidente Ibrahim Traoré. La diferencia es crítica.
Si la justicia demuestra que Damiba estuvo implicado en intentos de golpe de Estado o en un atentado contra el jefe de Estado, el caso trasciende lo administrativo y se convierte en una amenaza directa a la estabilidad nacional. Ya no se trata de dinero. Hablamos de vida o muerte para el sistema político regional. Las posibles condenas son severas. Por delitos económicos, Damiba podría pasar entre 10 y 20 años en prisión. Pero si se comprueba su participación en conspiración o intento de asesinato, la pena podría llegar hasta 30 años de cárcel o incluso cadena perpetua. La pena de muerte ha sido oficialmente excluida, debido a las garantías brindadas a Togo durante la extradición. Sin embargo, la perspectiva de pasar toda la vida tras las rejas es real y contundente. Esta extradición y el juicio no son meros asuntos internos de Burkina Faso. Se envía un mensaje potente. Ya no hay refugio seguro para los exlíderes caídos. El pacto de asilo político, que durante décadas protegió a dirigentes destituidos, acaba de ser dinamitado. Hoy, ningún mandatario que huya puede confiar plenamente en la inmunidad del exilio. La advertencia es regional. La alianza AES, formada por Burkina Faso, Malí y Níger, apoya la medida, mostrando una imagen de unidad y determinación ante todo África Occidental. Los gobiernos entienden que, si fallan en ofrecer justicia creíble y transparente, la imagen de sus países y de la propia alianza sufrirá daños irreparables. Además, cualquier paso en falso puede alimentar la narrativa de enemigos internos y externos, poniendo en riesgo la frágil estabilidad de la región. La presión no podría ser mayor. El mundo observa con atención, exigiendo que el proceso sea un ejemplo de justicia, no un simple ajuste de cuentas. Para Damiba, está en juego su libertad y su destino. Para los gobiernos involucrados, la legitimidad ante millones de ciudadanos y la comunidad internacional pende de un hilo. Así, el caso Damiba no solo reescribe la historia de Burkina Faso, también redefine el poder, la justicia y las reglas del exilio para todos los gobernantes africanos. Ya no basta con escapar. La justicia, ahora, puede alcanzarlos en cualquier parte. Pero, ¿qué llevó exactamente a Damiba a cruzar la línea y arriesgarlo todo? Para entender el alcance de esta crisis, hay que mirar más de cerca los días finales de su gobierno y las alianzas que tejió en las sombras. Lo que sucedió con Damiba ya no es una rareza. Cualquiera podría ser el próximo. La extradición y el juicio a Damiba han cambiado radicalmente cómo se percibe el asilo político en África Occidental. Lo que antes era un refugio sólido para mandatarios derrocados, hoy parece una promesa quebradiza. El mensaje es claro. Ningún exilio garantiza protección indefinida. Desde la caída de Damiba, exiliados de Gambia, Guinea, Níger y Costa de Marfil observan el nuevo precedente con creciente ansiedad. Saben que la posibilidad de ser entregados a sus antiguos adversarios ya no es una hipótesis distante, sino un riesgo concreto. La región está reescribiendo sus reglas y elevando las apuestas. Este nuevo escenario permite que la extradición y el juicio se conviertan en armas de venganza política. Los gobiernos pueden aprovechar la presión social o internacional para castigar a figuras caídas, no por el peligro que representan, sino por el peso simbólico de sus nombres. La independencia judicial se tambalea cuando las acusaciones se mezclan con intereses políticos. El caso de Damiba lo demostró. En Burkina Faso, cientos de miles exigieron en las calles su retorno y rendición de cuentas. La movilización popular ha cobrado un protagonismo inesperado, capaz de forzar decisiones de Estado y desbordar pactos diplomáticos que antes protegían a los exiliados. Pero ese poder ciudadano también siembra incertidumbre. Si el exilio se vuelve efímero, los líderes depuestos quedan expuestos a negociaciones impredecibles y al capricho de los países anfitriones. Togo, que durante décadas fue refugio de expresidentes, ahora lanza una advertencia. Nadie está a salvo cuando la presión política y social es suficiente. Todo esto pone en juego la seguridad de los exiliados y la legitimidad del derecho de asilo.
Si la justicia parece un brazo de la política, la confianza en las instituciones se erosiona y la región corre el riesgo de entrar en una espiral de ajustes de cuentas. El futuro de la estabilidad política, la justicia y los derechos humanos en África Occidental está en la balanza. Entonces, ¿qué lecciones prácticas deja este caso para la justicia, la política y la ciudadanía africana? Desde la caída de Damiba, nada es igual. Las preguntas sobre el futuro del asilo y la justicia en la región apenas comienzan. La transparencia ya no es un lujo. Ahora es la única vía hacia la legitimidad. El juicio público y televisado de Poheri Damiba sacude los cimientos de África Occidental. Por primera vez, la ciudadanía presencia en directo cómo se procesa a un ex jefe de Estado por corrupción y conspiración. Esta exposición sin precedentes obliga a los tribunales a ceñirse a la ley y responder ante el pueblo. Transmitir el proceso no solo protege los derechos del acusado, sino que devuelve a la sociedad la confianza en la justicia. Cuando los juicios se celebran en secreto, crecen los rumores y la desconfianza. Bajo el escrutinio de las cámaras, cualquier abuso queda al descubierto ante todos. Los medios internacionales son decisivos. Al informar sobre los derechos humanos y el debido proceso en Burkina Faso, elevan la presión para cumplir con estándares globales y alientan a la sociedad civil a exigir justicia. Las imágenes viajan por el continente. La rendición de cuentas ya no es excepción, sino expectativa. Pero el caso Damiba ilustra también los peligros de usar la justicia como arma política. Si los tribunales se emplean para eliminar rivales o ajustar cuentas, la ley pierde sentido y el país se arriesga a un boomerang internacional. Este precedente advierte a los gobiernos. Manipular la justicia puede volverse contra ellos y manchar su reputación global. Al mismo tiempo, el juicio fortalece el Estado de Derecho como dique ante la propaganda y la desinformación. Un proceso transparente y riguroso desarma narrativas falsas y blinda la estabilidad nacional. La lección más dura es continental. El precedente obliga a repensar el futuro de los golpes de Estado y la protección de los exiliados. Ya no basta con cruzar una frontera o lograr asilo. Cualquier líder acusado de delitos graves puede enfrentar extradición si se combinan presión popular, cooperación regional y exposición internacional. Esto redefine las reglas del poder y disuade a los aspirantes a golpista. No garantizar transparencia ni un juicio justo puede costar caro. Aislamiento, pérdida de inversiones y crisis política. Por eso, instituciones, líderes y sociedad civil deben asumir que la apertura y el respeto al debido proceso son ahora la única ruta hacia la legitimidad. La sentencia que se dicte marcará más que el destino de Damiba. Sentará las bases de un nuevo orden judicial en la región. Ahora, todo el continente observa el desenlace con atención y temor. Este juicio no solo expone a Damiba, África entera observa, conteniendo el aliento. Lo que empezó como una pugna en Burkina Faso se ha convertido en una advertencia continental. La extradición de Poheri Damiba rompe con décadas en las que el asilo político era casi inviolable para dirigentes caídos. Ahora, ese pacto implícito se tambalea y ningún líder se siente intocable. Las reglas del juego han cambiado. Si la sociedad africana no participa, el destino de la justicia y la protección quedará en manos de una minoría poderosa. Así, el riesgo de abuso e impunidad se vuelve aún más real. ¿Quién puede asegurar que el siguiente líder exiliado tendrá un juicio justo? ¿Qué mensaje reciben quienes confían en la protección de sus instituciones? El caso Damiba redefine lo que significa poder, justicia y seguridad política en África Occidental. Hoy, líderes y ciudadanos comprenden que la justicia atraviesa fronteras, para bien o para mal. Pero, ¿esto refuerza la legitimidad institucional o abre la puerta a nuevas persecuciones políticas? Tu voz pesa. El futuro del asilo político y la justicia en África dependerá de la presión y el debate público. Si eliges la indiferencia, otros decidirán por ti, y el ciclo de abuso puede continuar. La historia se está reescribiendo frente a nosotros, y quieras o no,
eres parte de este cambio. Déjanos tu opinión. ¿Es este un avance para la justicia o simplemente una herramienta de control? El debate apenas comienza. Ahora, ampliemos y profundicemos en los elementos clave, añadiendo ejemplos históricos, paralelismos, escenarios y pasos prácticos, para que puedas comprender el verdadero impacto y las lecciones del caso Damiba. Para entender este terremoto político y judicial, recordemos otros episodios similares en la historia africana. En los años 70 y 80, líderes como Idi Amin Dada de Uganda encontraron asilo en países lejanos, como Arabia Saudita, tras ser depuestos brutalmente. Idi Amin vivió en el exilio durante más de 20 años, protegido de la justicia ugandesa y de la opinión pública internacional, a pesar de las graves acusaciones en su contra. Lo mismo sucedió con Hissène Habré, el dictador chadiano, quien halló refugio en Senegal durante más de 2 décadas, antes de ser finalmente juzgado y condenado. Sin embargo, el caso Damiba es diferente porque ocurre en una época en la que la presión popular y la transparencia internacional son mucho mayores. A diferencia de épocas pasadas, donde los juicios eran opacos y los exiliados vivían en lujosas mansiones con protección estatal, hoy la sociedad civil y los medios internacionales exigen rendición de cuentas y castigos ejemplares. Pensemos en el caso de Charles Taylor, expresidente de Liberia. Taylor buscó refugio en Nigeria tras su caída, creyendo que el asilo le garantizaría inmunidad. Sin embargo, la presión internacional y la cooperación regional hicieron que Nigeria lo entregara al Tribunal Especial para Sierra Leona, donde fue condenado a 50 años de prisión por crímenes de guerra y lesa humanidad. Este hecho marcó un cambio radical, mostrando que incluso los líderes más poderosos podían ser alcanzados por la justicia internacional. Estos ejemplos muestran una tendencia. El asilo ya no es un escudo blindado. Si los crímenes son graves y existe presión social o internacional, los países anfitriones pueden verse obligados a entregar a sus protegidos, aunque teman por su propia reputación. Imagina ahora un escenario hipotético. Un presidente depuesto de un país africano, acusado de corrupción y represión violenta, busca asilo en un estado vecino. Años atrás, habría vivido cómodamente, sin temor a ser extraditado. Pero hoy, con el precedente de Damiba, los gobiernos vecinos piensan 2 veces antes de conceder refugio. Saben que la presión internacional, la cooperación regional y la movilización ciudadana pueden obligarles a entregar al exiliado, aunque ello suponga romper antiguos pactos y arriesgar su propia estabilidad interna. En la práctica, esto obliga a los gobiernos a establecer protocolos claros y transparentes para evaluar solicitudes de asilo. Ya no basta con una decisión presidencial secreta. Deben analizarse los delitos imputados, la situación de derechos humanos y el riesgo de persecución política. Los países tendrán que crear comisiones independientes, permitir la observación de organismos internacionales y garantizar el acceso de la prensa, para evitar acusaciones de arbitrariedad o favoritismo. Una pregunta central: ¿qué garantías debe ofrecer un país que extradita a un exiliado? El caso Damiba ilustra la importancia de establecer condiciones claras, como la exclusión de la pena de muerte y la garantía de un juicio justo, abierto y transparente. Si estas condiciones no se cumplen, la extradición podría ser impugnada ante organismos internacionales y dañar irreversiblemente la imagen del país. En cuanto a la sociedad civil, el caso Damiba ofrece un ejemplo de cómo la presión popular puede cambiar la historia. Las marchas masivas en Ouagadougou, que reunieron a cientos de miles de manifestantes, recordaron a las protestas que en 2011 derrocaron a Hosni Mubarak en Egipto, o a las que, en 2014, forzaron la salida de Blaise Compaoré en la propia Burkina Faso. En todos estos casos, la ciudadanía mostró que puede influir en decisiones de Estado que antes se tomaban a puertas cerradas. Existen también riesgos evidentes. Si la extradición se utiliza como herramienta de venganza política, se corre el peligro de judicializar los conflictos y debilitar la independencia de los tribunales. Por ejemplo, en Ruanda, tras el genocidio de 1994, muchos líderes huidos fueron extraditados,
Pero en algunos casos, los juicios no cumplieron estándares internacionales, alimentando nuevas tensiones. Por eso, la transparencia, la supervisión de organismos independientes y el respeto al debido proceso son hoy más necesarios que nunca. Ahora, visualicemos pasos concretos que pueden tomar los países africanos para fortalecer el derecho de asilo y la justicia. Primero, deben actualizar sus legislaciones nacionales para armonizarlas con los tratados internacionales de derechos humanos. Segundo, es vital establecer acuerdos bilaterales y multilaterales que especifiquen claramente cuándo procede la extradición y bajo qué condiciones. Tercero, fomentar la formación de jueces y fiscales en temas de derechos humanos para evitar que se repitan errores del pasado. A nivel internacional, la Unión Africana y la CEDEAO podrían crear una comisión permanente de observadores que supervise los casos de extradición y asilo, asegurando que ninguna decisión se tome por motivos puramente políticos. De igual manera, la sociedad civil debe seguir movilizándose y exigiendo transparencia, porque solo el control ciudadano puede evitar que se repitan abusos y arbitrariedades. Imagina una futura cumbre de la Unión Africana donde los líderes debatan, a puerta cerrada, el precedente Damiba. Algunos argumentarán que la extradición puede usarse como herramienta de chantaje político. Otros defenderán la necesidad de castigar la corrupción y los crímenes graves, aunque los acusados sean antiguos aliados. Es probable que, a partir de ahora, los acuerdos de asilo incluyan cláusulas de revisión periódica y mecanismos de arbitraje internacional, para evitar crisis diplomáticas como la que hoy enfrenta Togo. El caso Damiba también abre interrogantes sobre el papel de los medios de comunicación, la cobertura en tiempo real de su juicio, el análisis de expertos y la presencia de observadores internacionales recuerdan a procesos históricos como el juicio de Nelson Mandela en Sudáfrica o el de Slobodan Milošević en La Haya. En todos estos casos, la transparencia permitió no solo sancionar los delitos, sino también educar a la sociedad sobre la importancia del Estado de Derecho. A nivel práctico, este nuevo paradigma exige que los líderes políticos sean mucho más cautos. Saben que, si cometen delitos graves, el exilio ya no es garantía de impunidad. Al mismo tiempo, deben cuidar que la justicia no se use como un instrumento de persecución personal. Solo así podrá construirse una democracia fuerte y estable en África Occidental. En resumen, el caso Damiba es mucho más que un proceso judicial. Es una lección para todos los africanos y para el mundo. Nos recuerda que la justicia debe ser transparente, independiente y respetuosa de los derechos humanos. Nos muestra que la presión ciudadana puede cambiar las reglas del juego, pero también que el abuso de la justicia puede destruir la reputación de un país. Como espectadores y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir que los juicios sean justos y públicos, que el asilo no se convierta en refugio de criminales ni en herramienta de venganza. Solo así podrá África avanzar hacia una justicia real y un futuro más seguro para todos. ¿Y tú? ¿Qué lección sacas de este caso? ¿Crees que estamos ante el inicio de una nueva era de justicia o ante una peligrosa arma de doble filo? Tu opinión importa. Comparte tu punto de vista y contribuye al debate. El destino del asilo, la justicia y los derechos humanos en África Occidental está en tus manos.